amores, ¿cómo están? Un beso y un abrazo a todos ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí para escuchar de la palabra del Señor y ver cuál es el mensaje que Dios nos tiene para el día de hoy, tanto para ti como para mí. Sí, pues yo les voy a contar que el mensaje que Dios le tiene para el día de hoy, ¿verdad? Es una continuación de las clases pasadas. Sí, y es que Jesús quiere que nosotros sigamos reforzando, ¿verdad? De que Dios siempre nos va a cuidar y siempre nos va a proteger y siempre va a suplir todas nuestras necesidades. En las clases pasadas, Dios ha protegido al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios le había prometido que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y la clase del día de hoy trata sobre eso nuevamente, de cómo Dios, ¿verdad? Sigue cuidando y sigue protegiendo al pueblo de Israel. Pero antes de seguir con la historia, vamos a cerrar nuestros ojitos para hacer nuestra oración de inicio como de costumbre, ¿ok? A la cuenta de 3, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que el mensaje que tú nos tengas para el día de hoy, nosotros lo podamos, Señor Jesús, tenerlo grabado en nuestra mente, podamos atesorarlo en nuestro corazón y podamos decírselo a otras personas como es desde tu mandato y obedecer tu mandamiento, Señor Jesús, tus órdenes, Señor. Te pido, Señor Jesús, que si en el día de hoy y en este momento, Señor Jesús, hay algún niño en una necesidad o está enfermo, tú, Señor Jesús, le suplas sus necesidades. Tú, Señor Jesús, vayas y toques sus cuerpos y los sanes, Señor. O alguno de sus familiares esté pasando por alguna situación, Señor Jesús. Dale las herramientas, Señor Jesús, o dale la vía para ellos poder encontrar la solución a sus problemas, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, como le había dicho, vamos a seguir hablando sobre Moisés. Cómo Moisés, ¿verdad? Siguió escuchando las instrucciones y escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Para seguir liderando, ¿verdad? Y seguir llevando al pueblo de Israel, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Que eso era lo que Jesús, lo que Dios le había dicho a Moisés. En las clases pasadas vimos cómo, ¿verdad? Jesús, Dios, ¿verdad? Protegió al pueblo de Israel durante el día con una nube y durante la noche con, ¿verdad? Una columna de fuego por el desierto. Y caminando, y después ellos vieron ahí la mano de Dios, cómo Dios los cuidaba y los protegía. Luego ellos siguieron caminando por el desierto y se encontraron con una situación, ¿verdad? Que era la clase pasada, donde estaba el Mar Rojo. Y nuevamente Dios le dio unas instrucciones a Moisés, que Moisés siguió al pie de la letra, ¿verdad? Y el mar se dividió en dos y por la tierra seca, todo el pueblo de Israel, Moisés al frente como un buen líder, liderando al pueblo de Israel, lo llevó hasta la otra orilla, ¿verdad? Y no, entonces la mano del Señor estuvo así, tanto que los cuidó y los protegió, que cuando el pueblo de egipcios, ¿verdad? Todos los soldados de egipcio del faraón estaban en medio del mar, las aguas bajaron y el pueblo de egipcio, ¿verdad? Todos murieron. Y entonces todo el pueblo de Israel estaba muy feliz, ¿verdad? Muy feliz con lo que Dios le había, ¿verdad? Permitido ver, ¿verdad? Y que a Dios los había cuidado y los había protegido. Ellos estaban muy felices, ¿verdad? Con una sonrisa de lado a lado, riéndose, cantando y adorando y glorificando al nombre del Señor. Pues miren, luego de eso pasaron 3 días. 3 días, mis amores. 3 días. Pasaron 3 días, ¿verdad? 1, 2, 3. 3 días. Y ya ellos no estaban contentos. No. Ellos, mira, estaban tristes.
Estaban tristes y ustedes saben por qué estaban tristes. Estaban tristes y angustiados, ¿verdad? Estaban muy tristes porque cuando caminaron por el desierto, ya el agua, ¿verdad? Empezó a gastarse y ya el agua, ¿verdad? Ya no tenían agua, no tenían provisión y solamente lo que veían era arena, piedra, montañas de roca y no había ninguna fuente de agua. Al punto que ya la tristeza le cayó, mira, en angustia, en desesperación. Y entonces ellos estaban, mira, así muy nerviosos. Estaban tan nerviosos, ay mi madre. Estaban ellos temblando. Temblando estaban ellos. Temblando ahí. Ellos estaban ahí, mira, temblando, temblando, temblando. Estaban ahí ansiosos, angustiados estaban ellos. Y entonces se estaban diciendo unos a los otros, vamos a morir, no tenemos agua. Entonces se estaban llevando el mensaje y nosotros en este desierto seguimos con Moisés y sin agua, nos vamos a morir aquí en el desierto. Ya se le había olvidado al pueblo de Israel todo lo que Dios le había hecho, todos los milagros, ¿verdad? Que Dios había hecho, todos los cuidados. Se les olvidó en 3 días, mira, en 3 días. Y entonces ellos estaban, mira, nerviosos y angustiados. Pero así siguieron caminando por el desierto hasta el punto de que ya entonces no podían más y hablaron con Moisés. Y le dije, ¿verdad? Hablaron con Moisés porque ya ellos estaban muy enojados, ¿verdad? Pasaron de la tristeza a la angustia hasta el punto de que se enojaron. Estaban enojados con Moisés. Estaban así, mira, enojados. Entonces, al estar enojados con Moisés, Moisés cogió y mira y se fue a orar. Se fue a orar y le dijo, Dios, por favor, mándanos agua, danos agua para tomar, para beber. Y Dios le mostró a Moisés. Dios le mostró a Moisés un árbol y le dijo, córtalo y lánzalo al agua. Y Moisés, obedientemente, así lo hizo, ¿verdad? Y dice la palabra en Éxodo capítulo 15 del 22 al 27, que es donde nos dice la historia, que Moisés lo hizo así. Cortó el árbol y lo lanzó al agua. Cortó el árbol y lo lanzó. Y entonces al momento, ¿verdad? De tomar el agua, ¿verdad? El agua lo endulzó. Y entonces ellos probaron y el agua estaba dulce. Porque anteriormente cuando probaron el agua estaba amarga. El agua estaba que no podía tomarse. Dios mío, ustedes saben lo que es tomar con esa sed. Yo me imagino ese sol ahí dándole. Ellos sudados, todos cansados. Y cuando por fin ven agua, ellos tomar agua y sentir esa agua amarga. Eso no es nada agradable, ¿verdad que no? Entonces ellos estaban, ¿verdad? Estaban así al tomar esa agua, porque diciéndole, Dios mío, tras que nos trajeron por este desierto, Moisés nos trajo en estas aguas amargas. Y entonces Moisés, no importó cómo estaba el pueblo, él se puso a orar, ¿verdad? Se puso a orar y ahí le pidió a Jesús y Dios le demostró, ¿verdad? Que cortara el árbol y lo lanzara. Y cuando el pueblo lo aprobó el agua, entonces, miren, les voy a decir cómo se pusieron. Se pusieron porque tenían agua dulce y Dios había hecho el milagro. Y entonces se pusieron, mira, bien contentos se pusieron ellos. Y nuevamente
Dios, ¿verdad? Dios le había suplido el agua al pueblo de Israel. Dios le había demostrado al pueblo de Israel que Dios va a suplir todo lo que nos falta, como hemos aprendido en otras lecciones. Ese versículo en Filipenses 4:19, Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Cómo es? Dios suplirá todo lo que nos falta. Así como hizo Dios al pueblo de Israel y le suplió el agua en aquel momento. Y no le suplió cualquier agua, le suplió una agua dulce, ¿verdad? Porque anteriormente esa fuente de agua era amarga. Por eso el pueblo de Israel le puso a ese lugar, ¿verdad? Mara. Mara, porque significa amargura, amargo, ¿verdad? Y entonces, pero cuando Dios le dio la orden a Moisés, ¿verdad? Y Moisés fue obediente, ¿verdad? El agua se convirtió en aguas dulces. Y Dios así hizo el milagro. Así Dios le demostró al pueblo de Israel que siempre Dios iba a estar con ellos. Dios siempre lo iba a cuidar. Dios siempre lo iba a proteger. Dios siempre le iba a suplir todo lo que les faltara a ellos. Solamente el pueblo de Israel tenía que seguir confiando en el Señor. El pueblo de Israel tenía que seguir, ¿verdad?, reafirmando su fe y su mirada en Dios. Y no, ¿verdad?, olvidarse de todo lo que Dios le había hecho, le había cuidado, lo había protegido. Porque fue muy lamentable que el pueblo de Israel solamente en 3 días ya se había olvidado, ¿verdad?, por la situación de que no tenían agua y estaban ellos muy enojados porque no tenían agua que tomar. Pero Dios le dijo, no se preocupen, ¿verdad? Yo me imagino que dijo, yo les voy a suplir agua. Ellos quieren agua, yo les voy a suplir agua. Y así Dios lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo sigamos aprendiendo. Que no importa si tú tienes algún problema. No importa si el problema es chiquitito o si el problema es grande, si tú no le ves solución a tu situación, Dios, ¿verdad?, te lo va a suplir. Dios va a buscar la manera. No se sabe cuál manera es, pero Dios va a buscar la manera de cómo darte la solución a tu problema. Si tú estás enfermo, Dios te va a sanar. Solamente tú tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que confiar en que Dios en el momento perfecto te va a dar la solución. Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer para solucionar tu problema. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir teniendo fe en el Señor. Tenemos que seguir, ¿verdad?, confiando de que Dios siempre nos va a suplir todo lo que nos falta. Porque nosotros somos sus hijos. Y Él a sus hijos nos ama, ¿verdad? Su amor es infinito, Él es misericordioso y que Dios siempre, nunca nos va a abandonar. Dios siempre va a estar ahí con nosotros en las buenas, ¿verdad?, y en las malas. Porque Dios, ¿verdad?, siempre lo suple y así lo hizo con el pueblo de Israel. Y así nos hace a nosotros también. Dios nos va a suplir y nos va a cuidar y nos va a proteger, ¿verdad? Y Dios va a cumplir todas nuestras promesas. Pero tenemos que confiar en el Señor. ¿Ok, mis amores? Vamos a cerrar nuestros ojitos para así cerrar con la clase. Porque este es el mensaje que Dios quiere que tú y yo aprendamos. ¿Verdad? Que confiemos en el Señor, que confiemos en Él y que nuestra fe siempre esté firme, esté fuerte en que Dios siempre nos va a suplir todo lo que nos falta. ¿Ok? Vamos, a la cuenta de 3, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa lección que tú nos diste en el día de hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre nos cuidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre nos proteges. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre nos suples, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre estás ahí cuando nosotros aclamamos a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nuestros niños, desde pequeños, Señor Jesús, reconozcan
que contigo, Señor Jesús, es que está toda la solución a sus problemas, Señor Jesús. Que contigo es que tú nos vas a suplir todo lo que nos falta, Señor Jesús. Que contigo es que tenemos, Señor Jesús, todo ganado, Señor Jesús. Porque contigo no vamos a tener ninguna necesidad. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesús, que en estos momentos, Señor Jesús, tú toques a cada uno de nuestros niños, a sus familiares y su fe, Señor Jesús, todos los días, Señor Jesús, siga fortaleciéndose, Señor Jesús, que su mirada siempre permanezca en ti, Señor Jesús, que ellos sigan confiando en ti verdaderamente, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los amo. Bye.